Tito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente, Señor. Ponemos en tus manos este nuevo libro, Señor, que pues vamos a seguir estudiando, Señor. Agradecemos por la vida de las personas, Señor, que tienen la disposición y el tiempo, Señor, de repasarlo y compartirnos su entendimiento, Señor. Gracias por nosotros. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes y también corazones y mentes de las personas que nos escuchan de forma remota, Señor. Que sea de bendición para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Adelante, Brandis. Listo, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar este libro de Esdras, que recuerdan que nosotros nos quedamos en Segunda de Crónicas cuando se llevó cautivo Nabucodonosor. Ya no te escuchamos. Bueno. Termina así igual, con el decreto de Ciro. Entonces, en Esdras empieza así con el decreto de Ciro. Pero me comentaba Juan Carlos, ahorita me acordé que diera una pequeña introducción de lo que es este libro de Esdras, porque realmente este capítulo 1 es muy cortito y es muy bonito, muy cortito, pero sí es muy abundante. La verdad es que hay mucha tela de que cortar. Pero bueno, a grandes rasgos vamos a ver que Esdras era un sacerdote, era del linaje de Aarón, venía del linaje de Aarón, era el sacerdote. Vemos que pues que él también era un escriba, él tenía la facultad de poder tener a la mano los documentos en este caso, pues de Persia, ¿no? Ya estaba Persia gobernando. Entonces vemos que él escribe este libro, como también la tradición judía dice que escribió el libro de Crónicas, primera y segunda de Crónicas, pues también escribió este libro de Esdras, ¿no? Entonces, él lo escribe en este tono espiritual, más espiritualmente, porque el regreso a Judá no fue así de que, bueno, pues ya aprendiste la lección, pues regrésate. No, realmente fue para que Judá aprendiera la lección, sí, es cierto, pero para que ellos volvieran a Dios, volvieran a su primer amor, que es Dios. ¿Y cómo era esto? Pues a través de la reconstrucción del templo, porque el templo era el centro del corazón de Judá, ¿no? O sea, gracias a este templo, ellos podían reconstruirse espiritualmente. Entonces, la finalidad de este regreso a Judá es que se reconstruyera su corazón de los judíos y que reconstruyeran el templo físicamente. ¿Para qué? Para que pudieran adorar a Dios, ¿no? Esa era la finalidad. Por eso es también un libro que está escrito en un tono más espiritual, más sacerdotal, ¿no? Por eso es que se dice que Crónicas fue escrito por Esdras porque él era sacerdote y él es del linaje de Aarón. Entonces vemos que pues que sí tiene mucho de razón en este sentido. Como les comento, tenía acceso a varios documentos administrativos del reino y él era un escriba. También la tradición judía dice que Esdras fue el fundador de la gran sinagoga, donde el canon completó el Antiguo Testamento. Ajá.
También vemos que Esdras quiere decir Jehová ayuda y tiene mucho, o sea, como que tiene mucho que ver, ¿no? Porque ya cuando Esdras escribe este libro, o sea, Crónicas y Esdras, vemos que efectivamente Jehová los está ayudando a regresar de su cautiverio para reconstruir espiritualmente y reconstruir el templo también. Ajá. ¿Qué más podemos decir de Esdras? Pues que Dios volvería a permitir que, pues que el pueblo de Judá pudiera arrepentirse de sus pecados. Recordemos que se fueron cautivos porque eran paganos, porque eran idólatras, porque desobedecían los mandatos de Dios. Entonces vemos que realmente esto era un juicio de Dios. Dios lo determinó así y usó tanto a Siria como a Babilonia para poder darle juicio a su pueblo que había sido desobediente, ¿no? Entonces, ¿qué más les podemos decir de Nehemías? Perdón, de Esdras. Oye, Brendis, ¿por qué duró el exilio 70 años? ¿Por qué duró el exilio 70 años? Sí. Bueno, lo que pasa es que aquí Dios había decretado que durara 70 años, ya Dios lo había decretado con Jeremías. Jeremías tenía una profecía en la cual ya Dios había dicho que mi pueblo se iría al cautiverio por 70 años. Ajá, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero realmente vamos a ver también cómo se calculan esos 70 años, a partir de qué momento se pueden calcular esos 70 años, y a partir de que los llevaron cautivos y cuando regresaron a reconstruir el templo, o a partir de que destruyeron el templo por completo y regresaron en el 516 a reconstruirlo. No sé si está bien, Japón. No, sí, de hecho entiendo, pero mi pregunta era ¿por qué fueron 70 y no 60? O sea, sí, Dios decretó 70, ¿no? Jeremías, pero la razón por la que fueron 70 y no 60 o no 80, esa era mi pregunta. La duda. Ya. ¿Puedo un comentario? A ver, Sí. Armandito. Tengo entendido que los 70 años fueron para darle descanso a la tierra por los años sabáticos que no les habían dado durante 490 años. Exacto. Por cada 7 años tenía que descansar un año la tierra. Entonces, la suma de los 70 años es el tiempo que debía de descansar la tierra por los 490 años que no le dieron reposo. Exactamente. O sea, cada año sabático, que era cada 7 años, ellos tenían que dejar descansar la tierra. Y nunca la dejaron descansar, la tierra, o sea, y eso demostraba falta de fe, además de tantos pecados. Entonces, durante 490 años tenían que haber dejado descansar la tierra 70 años, o sea, cada 7, y nunca lo hicieron. Como no lo hicieron, entonces Dios dijo, ahora voy a hacer que descanse la tierra a fuerza, ¿no? Entonces se van a ir 70 años de aquí, porque me deben 70 años de reposo, por así decirlo, ¿me explico? Esa fue la razón o sea, aparte de que eran idólatras y todo, la razón de por qué los 70 fue porque 70 años, 70 veces no celebraron el año del sabático, que había que dejar descansar la tierra. Ajá. Ya. Entonces, estos 70 años fueron por no haber dejado descansar la tierra, pero en realidad se fueron por desobedientes, ¿no? Porque claro, no cumplieron los mandamientos de Dios, ¿no? Lo que Dios había estipulado y mandado. Exactamente, sí. Ok. Sí, adelante, Brenda. Nada más era un torito. Gracias por el dato. De bueno que ahí está Armandito. No, pues ahí está Armandito que me echa la mano porque sí. Entra de espontáneo. Porque el examen está pesado, ¿eh? Sí, me imagino.
Pero Bueno, danos una guía, Brendis, no seas mala onda, préstanos tu presentación. sí, claro, por supuesto, ahí está mi presentación, la pueden agarrar. De hecho, también les voy a mandar unos apuntes que tengo, porque ahora me basé en la Biblia comentada del Diario Vivir, y me gustó mucho porque sí te da bastante historia, pero te da muchas aplicaciones. Sí, Entonces también les voy a compartir esos apuntes, están muy buenos. adelante. Pero Es la primera vez que oigo esa Biblia, sí. ¿Mandé? no la había es la primera vez que escucho el nombre de esa Biblia. Ah, te voy a compartir el link, Armandito, lo tengo en, Sí, muchas gracias. es una Lo voy a aplicación y está muy buena para que la vean. Esa Biblia del Diario Vivir yo la tenía y cuando iba a predicar a Cofradía, llegando a Cofradía, la dejé olvidada en la combi mi Biblia del Diario Vivir. Ahora uso la de MacArthur. Ahora uso la de MacArthur, pero es buena la Biblia del Diario Vivir porque trae mucha aplicación práctica. Pues se Sí, llama del Diario Vivir. sí, trae mucha aplicación, me gustó, yo también la vi y dije, está padre porque pues también nos dan muchas aplicaciones y Pero nos... ¿la tienes en papel o en PDF? No, en una aplicación donde vienen varias Biblias. Ah, Les voy a pasar el link para que la chequen, está muy buena. Y pero vienen varias Biblias, todas las Biblias, viene la de MacArthur, la de Matthew Henry, sí está todas. bien que nos mandes el link, pero todavía soy de la antigüita de Biblia de papel, pero Ah, también comprar Biblias de papel sale carito, bueno, mínimo en PDF para poder, al menos para consultas, ¿no? ¿y qué crees que puedes imprimirla? O sea, puedes imprimir. No, pues han de ser un montón de hojas, me sale yo creo más barato comprarla. No, pero puedes imprimir lo que te interesa. Por ejemplo, Ah, bueno, yo ahora que estudié Esdras, pues imprimí el capítulo 1. sí, Entonces, ya sí, digo, sí también es mucho, pero pues claro. lo que te interesa puedes tomarlo y lo puedes imprimir. Bueno, nos mandas el link, Brendis. Sí, claro que sí, Japo. Ade- Bueno, pues ya vemos que el mensaje primario del libro es que Dios determinó y llevó a cabo la sombría situación pasada, o sea, su cautividad, y continuó llevando a cabo su obra a través de un rey pagano y sus sucesores para darle a Judá esperanza para el futuro, o sea, su regreso. ¿Cuál fue la prioridad de este libro? Pues darles esperanza de que Dios no los ha abandonado, o sea, Dios nunca los abandonó, siempre ha estado en control. Esa es la esperanza como vimos en el libro de Crónicas, que se esfuercen y que trabajen y que recuerden que Jehová siempre está en control de todo, ¿no? Entonces, este libro de Esdras nos da mucha esperanza, nos da mucho ánimo, bueno, al pueblo de Judá le dio mucho ánimo de continuar y de ver que Dios no los ha abandonado y que Dios siempre está ahí, ¿no? Entonces, estos libros son muy importantes para el posexilio, para que Judá supiera quién era su Dios, ¿no? Y que viera que los dioses que ellos adoraron o adoraban, pues no eran nada, realmente no existían, solamente era de su imaginación, ¿no? Porque eran de piedra y de madera. Y Claro, su Dios es un Dios viviente, un Dios que existe y que está y que es el creador de todo. Entonces, era una gran esperanza para ellos que regresaban del exilio, porque no fue nada fácil. O sea, regresar de Babilonia a Judá no resultó nada fácil. En primer lugar, porque pues en Babilonia tenían sus trabajos, tenían sus casas, sembraban, se casaban, ¿no? Entonces, regresar a una tierra desolada, no, y donde estabas, hablaban ya el arameo en vez del hebreo ya. fíjate, sí, Oye, porque de hecho Esdras está escrito una parte en arameo. sí. No, de hecho, cuando Esdras regresa, tiene que estarles traduciendo, porque ya muchos ya no hablaban ni el idioma hebreo. Entonces tenía que estarles traduciendo. Pero fíjate, otra de las cosas que me deja sorprendido en Esdras, Brendis, y seguramente al rato nos lo vas a comentar con más lujo de detalle, es que como menciona a Ciro, Ajá. pero como mencionaste tú, esa profecía que da Isaías, 150 años antes, Ciro ni nacía todavía, pero no solamente dice que va a ser el rey de Persia, sino hasta nos da el nombre de cómo se va a llamar ese rey. Eso a mí me deja sorprendido que ya Dios dijo cómo se iba a llamar ese rey, nos dice que se llama Ciro. ¿Entiendes? Sí, Eso nos da confianza en la profecía
de que todo se ha cumplido, pero hasta el más mínimo detalle se ha cumplido. Hasta el nombre que dijo el Señor se cumplió. Se llamaba Ciro Gómez Leiva. No, ese creció. Perdón, ese es otro. Ciro Grande. Es que la diferencia es que Ciro Gómez Leiva da noticias amarillentas y Ciro le dio buenas noticias al pueblo de Judá, de esperanza. Además, Ciro Gómez Leiva da hechos que ya ocurrieron y Ajá. Nehemías decía cosas que iban a suceder no apenas, sino que todavía faltaban cientos de años. Pues un siglo, ¿no? Casi un siglo después. 150 años creo, tengo entendido que Más de un siglo, siglo y medio. dijo Isaías, sí, pero es sorprendente en el Dios en que confiamos. Porque como Hay dice, otro Oye, dato, pero adelante. no, adelante. Adelante, Jacob. hay otro dato interesante que dice que a Ciro le presentaron esa profecía de Isaías 44:22 y le quedó tan sorprendido que dice, la voy a cumplir y la cumplió al pie de la letra. Ahí se ve la mano de Dios que tocó el corazón de Ciro. Así es. Así es. Bueno, ya Sí. ya síguele. No, está bien porque eso nos animan todos. Por ejemplo, eso que dices de que tenía nombre, o sea, nosotros también ya nos llama por nuestro nombre, ¿no? No, o sea, ¿cómo dice el Salmo 139? Que Sabe nuestro nombre, ¿verdad? me creó en el vientre de mi madre y Claro. con sus propios ojos vio mi embrión, ¿no? O sea, dices tú, wow, no soy un accidente, o sea, Dios me creó por algún propósito y aunque uno pensara que es un propósito mínimo, para Dios es grande, entonces, o sea, a mí me maravilla la verdad, tanta exactitud de estas profecías y pues tantas bendiciones que nos da a nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que Sí, Japo, está bien, si quieres, bájale. Es que estos primeros 6 diapositivas son la pura introducción. Ok. Sí, porque como es muy cortito el capítulo y ya los últimos 2 diapositivas ya son el capítulo 1. Entonces, está bien así. La segunda diapositiva ya también la comentaste. Ya. Ujú. A ver, tú me dices, ahí me quedo. Ahí está bien. Entonces vemos que Dios siempre ha mandado a sus profetas. ¿Para qué? Para advertirle al pueblo de lo que Dios ya determinó. Si tú no te portas bien, va a traer juicio Dios sobre ti. Si no obedeces, si no haces lo que yo te dije desde el principio, que lo vimos en la ley, en Deuteronomio, que vimos en Números, todo eso ellos ya lo vivieron, sus antepasados ya lo vivieron, ya solamente lo que ellos tenían que hacer era cumplirlo, pero no los juzgo porque nosotros también hemos caído, a pesar de que luego conocemos la palabra, también hemos caído en situaciones y ya la conocemos, ¿no? Porque somos pecadores, aún estamos en la tierra. Pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos ayuda. Pero vemos que Dios mandaba profetas. Por ejemplo, Ageo y Zacarías, ellos reavivaban el espíritu del pueblo y de sus líderes para edificar con las palabras, esfuérzate y trabaja, porque yo estoy con vosotros. O sea, cada profeta que Dios mandaba al pueblo era para edificarlos, para darles esperanza, para advertirles del juicio. O sea, esto no vino de la noche a la mañana o porque voluntariosamente dijo, ay, ya me cayeron cortos, ya, ¿no? Voy a mandarles juicio. No, realmente Dios siempre ha sido misericordioso. ¿Por qué? Porque nos ha tenido paciencia. Tanto el pueblo de Judá como a nosotros nos ha tenido mucha paciencia y les ha advertido, y nos ha advertido las cosas, ¿no? Nada más que nosotros no hacemos caso y por eso Dios le manda en este caso al pueblo, pues juicio. Temas en cuanto a la introducción, dice,
Ay, ya me quedé aquí. Hubo, ¿Algo más? así como hubo tres, ¿cómo se le puede decir? ¿Cautiverios? ¿Cómo se llaman, perdón? ¿Exilios? Cuando, 3 deportaciones y 3 regresos. hubo tres regresos también, Ajá, por ejemplo, exacto. en el 605, en el 597 y en el 586 antes de Cristo. Y aquí hubo Exacto. también tres regresos, en el 538 al 515. eh, a, Aquí en el primer regreso estuvo Zorobabel a cargo del pueblo, que Ajá. se dedicó a la construcción del templo. Después, cuando en el segundo regreso, Esdras, Esdras es el encargado de llevar al pueblo judío, del 457 al 555 para reformar el pueblo, porque, bueno, para prácticamente darle a conocer la ley de Dios, porque pues ya fueron tantos años que estuvieron que Sí, ya esa generación no conocía a Jehová, no conocía a Dios. Y el último regreso fue a cargo de Nehemías, perdón, de Nehemías. 400, que fue quien se dedicó a la reconstrucción del muro, con problemas, ¿verdad? Pero se reconstruyó. Sí, pero fíjate, Mante, ahorita que comentas eso, cómo el regreso pues no fue nada fácil. O sea, ya se iban a encontrar con personas en esa tierra, pues hostiles o ladrones. Tenían que construir también una muralla para no ser atacados por estas personas. O sea, no fue nada, no fue tarea fácil lo que tenían el remanente, el que regresó a Judá. No era tarea fácil realmente. También se encontraron con gente que venía ya casada con otras, eran mixtas, o sea, unas relaciones mixtas, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. y entonces Esdras no permitía que hubiera relaciones mixtas. Entonces, también fue un gran problema eso, ¿no? De que, pues de que tenía que divorciarlos, pero vemos que el divorcio, a pesar de que Dios no lo permite, vemos que también fue pues misericordia, porque lo que podía pasar era que los apedrearan y los mataran. Entonces, pues vemos que no fue nada fácil el regreso, el retorno, pero Dios tenía todo bajo control. Y vamos a estudiar, acabamos con la introducción, fue una breve introducción, más o menos para darnos una idea, pero ahorita ya vamos a ver realmente cómo es que se batalló para esta nueva aventura, este regreso este remanente que regresa a Judá. Y vamos a iniciar con el capítulo 1, versículo 1. Armandito, si me ayudas a leer, por favor, el versículo 1 de este capítulo 1, por favor. Sí, cómo no, claro que sí. Gracias. El libro de Ciro, en el capítulo primero. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó a Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito para todo su reino, diciendo, Ah, muy nada más bien. el Sí, uno, ¿verdad? muchas gracias, hermanito. Bueno, pues aquí vamos a ver que vamos a poner un poquito de historia porque recordemos, o sea, nosotros nos quedamos con Nabucodonosor, con Babilonia, y ahorita ya nos está diciendo el libro de Esdras que en el primer año de Ciro, rey de Persia, o sea, ya nos perdimos, ¿no? Vamos a recordar que anteriormente estaba Nabucodonosor. Nabucodonosor conquistó varias naciones, entre ellas a Judá, se los llevó cautivos a Babilonia y y entonces era el rey Nabucodonosor. Pero vemos que Nabucodonosor murió en el 562 antes de Cristo y vemos que le sucedieron varias personas, entre estas Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor, pero también Nabonido, que era su yerno. Entonces, Nabonido y Belsasar reinaban conjuntamente, eran corregentes, y vemos que Nabonido era el primero, Belsasar era el segundo, porque recuerdan que Daniel cuando le
cuando escribió la mano en la pared, le tradujo lo que decía a Belsasar, y Belsasar le dijo, te voy a hacer el tercero más importante de Babilonia. Pues fue por esa razón, porque eran dos corregentes, y Belsasar hizo al tercero a Daniel, pero pues ya no le sirvió de nada, porque ya Dios ya había decretado que iba a ser conquistada Babilonia. Entonces, vemos que sus sucesores no eran fuertes y que fue destruida por Persia en el 539, antes de los sucesos registrados en este libro. Tanto los babilonios como los persas tenían una política condescendiente hacia sus cautivos. Les permitían poseer tierras, casas, tener trabajos, casarse, ¿no? Vemos, por ejemplo, un ejemplo podría ser Daniel, Mardoqueo y Esther. Ellos tenían puestos muy importantes. O sea, Daniel era gobernador cuando estaba Nabucodonosor. Esther pues fue reina, ¿no? Entonces vemos que les permitían tener puestos muy importantes de confianza. Pero ¿qué creen? Que Ciro fue más allá. Ciro les dio su libertad, les permitió regresar a su tierra, a Jerusalén. Pero bueno, obviamente pues no les permitió regresar así, sí, porque cumplió la palabra de Dios, porque Daniel le leyó la profecía de Isaías 44, donde le dice, le llama por su nombre, lo que comentaba Juan Carlos, ya le llama por su nombre. O sea, él 150 años antes ya para Dios existía Ciro en su mente. Entonces para Ciro, pues esto fue muy importante, por eso dijo el Dios de los cielos, ¿no? A pesar de que él no era creyente, que era pagano, él obedeció las profecías, ¿no? Entonces vemos que Ciro les permitió regresar, y no nada más a Judá, sino a varias naciones, ¿no? Pero ¿qué ganaba Ciro con esto? Pues ganaba la lealtad de estas personas para conseguir que sirvieran de valla en las fronteras de su imperio. O sea, también tenía un propósito, Ciro. Dijo, yo cumplo la profecía de Dios, cumplo lo que Dios me manda, pero también yo voy a sacar este beneficio, que es tener bajo control todas mis fronteras. Entonces vemos que pues los judíos, para ellos fue este momento en que Ciro hizo este decreto, pues fue un momento de esperanza. Vemos que Ciro ya había incrementado su poder en el cercano oriente al unificar un imperio fuerte. Recordemos que Ciro unificó tanto a los medas como a los persas. O sea, era una nación potente, era una nación fuerte, importante. Vemos que conquistaba ciudades, pero también vemos que Ciro trataba con delicadeza y con misericordia a sus siervos, en este caso, ¿no? Aunque los conquistaba, los trataba con misericordia. A pesar de que, como les comentaba, que Ciro no era creyente, pues fue siervo de Jehová, porque en Isaías dice que era su siervo, o sea, que le servía a Dios, y que aparte era su pastor, el pastor que iba a llevar a sus ovejas a su tierra, ¿no? Entonces, Ciro fue utilizado por Dios. Vemos que nosotros somos instrumentos de Dios únicamente para cumplir su voluntad y sus propósitos, que al final de cuentas son para bien para los que creemos en Él. Entonces vemos que pues que posiblemente le dieron a conocer esta profecía de Isaías, escrita pues un siglo y medio antes, y que padecía que el mismo Ciro ayudaría a los judíos a regresar a Jerusalén, ¿no? Como lo predijo Isaías. Vemos que Daniel, es lo que les comentaba, que posiblemente Daniel fue el que habló con... La tradición judía dice que posiblemente Daniel fue el que habló con Ciro
para decirle de esta profecía. ¿Por qué Daniel? Porque recordemos que Daniel era un sabio, era muy inteligente, era muy estudioso de las escrituras y él estaba muy familiarizado con esta profecía. Entonces él era el más indicado para hablar con Ciro. Vemos que Jeremías profetizó que los judíos permanecerían en cautividad durante 70 años. Y el periodo de 70 años, lo que hace rato Japón me preguntaba por qué y que saqué tache, pero yo esto me concentraba mucho en cómo es que calcularon estos 70 años. Y bueno, unos dicen que estos 70 años se calcularon desde el primer cautiverio en el 605 hasta que el altar fue reconstruido por los cautivos que regresaron en el 536. Otros dicen que desde la destrucción del templo, que fue en el 586, que fue la tercera ola en que se llevaron cautivos a Judá y que destruyeron el templo y que se saquearon todos los utensilios del templo, fue en el 586, que es la destrucción del templo, hasta que los cautivos terminaron la reconstrucción en el 516. Entonces, bueno, muchos eruditos prefieren esta segunda hipótesis, en la que dice que fue cuando destruyeron el templo y cuando lo construyeron. ¿Por qué? ¿Por qué se van mucho por esto? Pues porque ellos precisamente hablan de que este libro de Esdras habla sobre la reconstrucción del templo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante el punto central del templo, lo espiritual, ¿no? Que es el corazón mismo de la nación, el templo. Entonces, sin el templo los judíos no se consideraban restablecidos como nación. ¿Ustedes qué piensan? Sí, en cuanto al cálculo que hacen de los 70 años, ¿cuál es el más idóneo? Los eruditos dicen que este último segundo que les menciono, pero ustedes, ¿cuál piensan? ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? A mí me inclino también por la segunda, porque a ver, tu hermanito, que tienes ahí las fechas a la mano, ¿la primera deportación en qué año fue? Fue en el 605. Mira, aquí tengo algo que les quiero leer ahorita, precisamente acerca de eso. A mí me llama mucho la atención y yo opto por la primera, que dice que la primera deportación de los judíos había ocurrido en el año 605 antes de Cristo. El decreto de Ciro de 538 se promulgó 67 años después. Para cuando el pueblo hubo regresado y reconstruido el altar en 536, estaban por cumplirse los 70 años. A ver, despacito, hermanito. En el año 605 fue la primera deportación. La primera deportación. Si, Ciro decretó en el 538. si le ponemos los 70 años, nos daría en el año 535. Ajá. Pero el decreto fue en 538. 538. Dice aquí, pero cuando el pueblo hubo regresado y construido el altar, Pero regresaron en el 536. en el 536, estaban por cumplirse los 70 años. O sea, te faltaba un año más o menos para que se cumplieran. Brendis dio otra cifra de que la caída de Jerusalén fue en el 586 y cuando fue destruido el templo, me dijiste 586, sí. ya cuando Nabu destruyó por tercera ocasión la tercera, ajá. 586. Quítale 70 años, nos da 516, que fue el año en que se construyó. Me parece más exacta todavía a mí la segunda. O sea, no vamos a pelear por eso, ¿verdad? No. No se ponen de acuerdo, pero me parece más exacta las de 586 a 516, da exactamente 70 años. Sí, sí, también, o sea, me inclino por esa porque también es lo que dicen, que dan exactamente 70 años y la otra da 69. Que bueno, un año también. Pero tú no te preocupes, Armandito, tú no pierdes tu salvación por eso. Claro. La opinión, ¿verdad? Yo vivo sobre eso. No podemos dogmatizar, ¿verdad? Pero yo digo, a mí también me parece más exacta la segunda. Sí, sí, también estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Me puedes ayudar, hermanito, con el 2, por favor? Del 2 al 4. ¿Del 2 al 4? Sí, por favor.
Perdón, ya se me está cayendo aquí el... Ahora sí ya. Perdón. Ay, Gracias. ya me salí. Ya me salí. Bueno, Aquí estamos. Sí, Te aquí escuchamos, estamos, Armandito, es que te ya se me movió escuchamos y la... te vemos. del 2 Bueno, al ahí va. 4. Sí, de 2 al 4. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo lo que él haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así es. Bueno, El Sí, 4. te escuchamos. sí, el 4. Porque ya me Sí, salí, ya no veo nada en la pantalla. No, sí te vemos. Te escuchamos. Ah, bueno, sí, ya está listo. Gracias. Gracias, Gracias. Armandito. Bueno, pues aquí vemos que a pesar de que Ciro no era judío, Dios lo utilizó. Dios utilizó a Ciro para hacer regresar a su pueblo a la tierra prometida, a la tierra que le había prometido desde Abraham, ¿no? Como hijos de Abraham. Entonces vemos que Ciro dictó un decreto permitiendo su retorno y les dio, aparte de que les permitió regresar, les dio protección, les dio dinero y todavía les regresó los artículos que Nabucodonosor había saqueado. Entonces, recordemos, aquí viene una aplicación para nosotros, como les comentaba de esta Biblia comentada. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y nos sentimos abrumados, tristes, dominados, deprimidos, debemos recordar que el poder de Dios no está limitado a nuestros recursos. Él puede usar a cualquiera para cumplir sus planes. No, nosotros tenemos muchas limitaciones, pero Dios no las tiene. Y si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a descubrir que Dios es misericordioso y que es soberano y qué es lo que debemos hacer para que podamos ver la mano de Dios, ¿no? Entonces, no podemos limitarnos a que nosotros no podemos ayudar a Dios a decirle, ay Dios, yo te ayudo mientras me voy adelantando a esto. Pues no, porque Dios es soberano, Él es misericordioso y Él siempre está en control de todo. Entonces, esta es una buena aplicación para nosotros. Recordar que nosotros sí tenemos limitaciones, pero Dios no las tiene. Y que Él puede usar a cualquier persona para cumplir su voluntad, ¿no? Y recordemos que los que creemos en Él y sus hijos, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque pareciera que estas personas pues son paganos, incluso ha usado dictadores, por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor, en el caso de los asirios, ¿no? ¿Cómo ha usado a estas personas, dictadores o paganos, para cumplir sus propósitos, ¿no? O sea, eso me maravilla mucho porque veo qué Dios tenemos enfrente, o sea, es un Dios poderoso. poderosísimo, entonces, es una buena aplicación para nuestras vidas. Sí. También vemos que el decreto permitía que los judíos trabajaran juntos para realizar esta enorme tarea de reconstruir el templo. O sea, vemos que también hay una aplicación para nuestras vidas que es estar unidos para poder edificar, en este caso, cualquier situación, ya sea física o sea espiritual en nuestras vidas, debemos estar unidos para darle la gloria a Dios. Que no se trata de nosotros, ¿no? En todo caso, si nos llegan unas felicitaciones de que, ay, qué bien, diste la predicación este domingo, Juan Carlos. Si llegan esas felicitaciones, las agradecemos, ¿no? Pero realmente toda la gloria es para Dios, porque Él es el que ha permitido y te ha dado esa sabiduría,
te ha dado ese discernimiento para poder predicar la palabra, ¿no? Entonces, también es una gran aplicación para nosotros y un gran entendimiento saber que todo viene de arriba. Estás en lo ¿alguno? cierto. Muy bien. Vemos que no todos hacían la misma situación, ¿no? Lo que pasa ahora en la iglesia. O sea, en la iglesia no todos predican, no todos cantan, no todos son administradores. Cada quien tenía su función. En este caso, para la reconstrucción del templo, unos estaban al frente, otros apoyaban. En fin, tenían diferentes funciones, ¿no? Y gracias a esa unión y a que cada quien sabía lo que tenía que hacer, sin enorgullecerse, sin decir yo soy más que tú o soy más que el otro, pues gracias a esto pudieron hacer grandes cosas para la gloria del Señor. Vemos que cada cosa es vital para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Cuando se nos pide algo, aunque se nos parezca lo más mínimo, debemos hacerlo con mucha fidelidad y ser un equipo con estas personas, porque no importa quién se lleve las felicitaciones, sino lo principal es saber para quién las hacemos, para quién estamos sirviendo, ¿no? Sí. Ahora sí seguimos, por favor, Armandito, con el versículo 5. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Gracias. Bueno, pues vemos aquí que Ciro era rey sobre toda la región que una vez había sido de Asiria y de Babilonia. Él, en el 722, recordamos que Asiria ya había llevado deportado al reino del norte. Recordamos que había una división en los reinos, reino norte, reino sur. En el reino norte se le llamaba Israel y en el reino sur se le llamaba Judá. Entonces, Asiria fue el instrumento que Dios usó para llevar cautivos a los israelitas, al reino del norte. En el 586, esta es la cuenta que iba a hacer. ¿Cuántos años son del 722 al 586? Como 135 años. 135 años después, Babilonia, otra gran potencia mundial, tomó cautivos a los del reino del sur, que es Judá. Ajá. Por lo tanto, cuando el imperio medo-persa llegó al poder, el decreto de libertad del rey de Ciro llegó a las 12 tribus. O sea, el decreto fue para las 12 tribus. Pero ¿qué pasa aquí? Vemos que los que llegaron, los que hicieron caso, los que obedecieron o los que regresaron, el remanente que regresó a Judá, fue Judá y Benjamín. Ajá, respondieron a ese regreso. ¿Y qué pasó con las otras 10 tribus del reino del norte? Pues estas 10 tribus ya habían sido desmembradas y habían sido dispersas por Asiria. Ya no se distinguía, ya no sabían de dónde venían porque habían sido mezcladas, habían sido dispersas por varias naciones. Entonces ya no se sabía realmente cuál era ese linaje, si pertenecían realmente a los israelitas o si pertenecían a otra nación, ¿no? Porque además ya había pasado tanto tiempo desde su cautiverio, ya no estaban seguros de su herencia real, ¿no? De ahí salieron los samaritanos. Los samaritanos, exacto. Es lo que vemos con los samaritanos. Por eso, pues ellos ya no tenían tanta disposición para participar en la reconstrucción del templo. También vemos que Dios tocó el corazón de los líderes, de las cabezas de las familias, de los sacerdotes, de los levitas, y les dio un gran deseo de regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. Una aplicación que tenemos aquí para nuestras vidas son los cambios mayores. Los cambios mayores comienzan en nuestro interior a medida que Dios trabaja en nuestras actitudes, creencias y deseos. Estos cambios internos conducen a acciones de fe. Vemos que ¿quién es el que mueve? ¿Quién es el que nos mueve?
Dios nos mueve. Dios nos da ese espíritu de hacer o no hacer las cosas, ¿no? Entonces, vemos que Él es el que nos mueve en este sentido. Y eso fue lo que pasó con Ciro, y no nada más con Ciro, sino con el pueblo de Judá, con los levitas, con los de Benjamín, que es el remanente que regresó a la tierra, con ese deseo de hacer las cosas, ¿no? Ujú. Vemos Sí. que, ¿perdón? No, nada, Brendita, que sí. Gracias, sí. Bueno, vemos que después de que este pueblo tan arrogante, porque realmente, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no, que Judá fue arrogante, fue irrespetuoso, no tuvo ningún agradecimiento para con Dios después de todo lo que hizo por ellos desde que los sacó de Egipto, desde que estuvo con ellos en el desierto. Todas las leyes que les dio por su propio bien, nunca los dejó morir de hambre, siempre tenían el maná, tenían la carne, tenían agua, la nube que los protegía, la nube, cuando oscurecía, en fin, todas estas cosas se les olvidó, no lo practicaron, no lo llevaban en sus corazones, realmente tenían unos corazones de piedra. No, como decía Dios, enséñenselo a sus hijos para que no se les olvide, ¿no? Que de generación en generación sepan quién soy yo, pero no lo hicieron. Entonces Dios tuvo que mandar juicio para poder disciplinar a su pueblo. Pero esa disciplina es una disciplina, es un juicio santo, porque Dios realmente pareciera, los que no saben, pareciera que es un Dios cruel, pero realmente era un Dios, es un Dios de misericordia que estaba protegiendo a su pueblo de caer en todas estas idolatrías y en todos estos pecados, ¿no? Realmente los estaba salvando, ¿no? Y les daba otra oportunidad. Entonces, pues eso es lo que debemos ver, que Dios siempre nos da oportunidad de recapacitar y de volver al redil, ¿no? Sí. Como decía Pablo, nos recuerda que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13, ¿no? Hacer la voluntad de Dios comienza con nuestros deseos. Sí. ¿Realmente nosotros estamos dispuestos a hacerlo? ¿Tenemos ese corazón humilde y estamos abiertos a estas oportunidades que Dios nos da? Y a movernos en la dirección que Él quiere que sigamos? Es una pregunta que debemos hacernos todos los días, porque nos va a hacer ver qué hay en nuestro corazón. Nosotros, porque Dios conoce qué hay en nuestro corazón. Él sabe qué tenemos nosotros. Pero nosotros realmente debemos preguntarnos todos los días esto para saber siempre a dónde dirigirnos, ¿no? No desviar el camino. Muchos judíos decidieron regresar a Jerusalén, pero muchos más escogieron permanecer en Babilonia en lugar de regresar a su tierra natal. Armandito, si me puedes ayudar, por favor, con el versículo 6. Sí, cómo no. Versículo 6. Y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Sí, exactamente. Entonces vemos aquí que muchos ya estaban en su estado de confort, ya decían, no, pues yo para qué me regreso a esa tierra desolada, que no hay nada. Yo aquí tengo mi casa, tengo mi trabajo, mis amigos, ¿no? Ya sé dónde comprar comida, ya sé dónde hacer negocios. Entonces decían, pues yo como para qué me regreso a Jerusalén. Pero entonces es cuando vemos que Dios puso su espíritu en personas, pero en otras no. No. Aquí estamos viendo que estas personas decidieron no regresar a Jerusalén y permanecer en Babilonia. Porque también es una situación muy, muy delicada, porque el viaje de regreso a Jerusalén fue difícil, fue peligroso,
y además fue costoso, ¿no? Vemos que tardaron más de 4 meses para poder regresar, pero durante el camino se encontraban muchos peligros, ladrones, pues falta de agua quizás, falta de comida, o sea, no era nada fácil. Por eso es que Dios puso su espíritu en esas personas que a pesar de que sabían que iban a pasar todas estas situaciones y de que las pasaron y las vivieron, puso su espíritu para que fueran valientes y se esforzaran en llegar a su tierra. Y tuvieran ese ánimo todavía de edificar, de construir, ¿no? Porque no fue nada fácil, la verdad. Las condiciones para hacer la travesía eran pobres. Jerusalén y la campiña que la rodeaba estaban en ruinas y los pueblos que vivían en el área eran hostiles. Sabemos que se encontraban gente pues mala, gente que mataba, gente que robaba, ¿no? O sea, las situaciones fueron muy precarias. Vemos que los registros persas indican que muchos judíos en cautividad habían acumulado grandes riquezas. Pero regresar a Jerusalén habría de significar dejar todo lo que tenían y comenzar de nuevo. Y mucha gente no lo pudo hacer. Prefirieron la riqueza y la seguridad al sacrificio que requería la obra de Dios. Su prioridad estaba al revés, como dice Marcos 4, 18, 19. Si alguien me pudiera ayudar a leer Marcos 4, 18, 19, que habla sobre las siembras en los espinos y las siembras en buena tierra. Me parece que esta es una muy buena enseñanza, por eso no hay que dejarlo pasar. Marcos 4, 18 y 19, Pati, por favor. A ver, Marcos. Ahí voy, ¿eh? Sí, gracias. Marcos 2. Marcos 4. 4, 18 y 19. A ver, Marcos 4. Ay. Marcos 4, 18 y 19. Sí. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y 19, porfa. Sí, 18 y 19, ¿no? Sí. Ajá. Ok. Bueno, pues, ¿qué nos habla esto de los que son sembrados en espinos? Pues que no entienden esta palabra, ¿no? O sea, realmente se siembran y no dan fruto, no florece nada. Y los que son sembrados en buena tierra, pues son estos precisamente los que decidieron regresar a Judá, a pesar de todas las adversidades que tenían, porque estaban sembrados en buena tierra, tenían el cimiento de la palabra de Dios. Dios les sembró en su Santo Espíritu, en su corazón, en su mente, para que pudieran hacer todas estas cosas y cumplir la voluntad de Dios, para darle gloria a Dios, ¿no? Vemos que los creyentes de la actualidad, como aplicación, no, pues deben tener cuidado de que ninguna comodidad, seguridad o posesión material les impida hacer lo que Dios quiere. Debemos salir de nuestro estado de confort para poder hacer la voluntad de Dios y para poderle glorificar a Él. Entonces, pues sí, también tiene una buena aplicación para nuestras vidas. Sí. Ahora vamos, por favor, con el versículo 7. Si alguien me ayuda a leerlo. 1:7 de Esdras. Y el rey. Adelante, Armandito. No, adelante, Armandito. No se peleen, no se peleen. Sí, primero Armandito, ándale. Pues Armandito el 7 y tú, Pati, porfa, el 8. Bueno, está muy bien. Gracias.
Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Ok, gracias. Entonces vemos que aquí que, ¿se acuerdan que Nabucodonosor saqueó el templo y Sí. se llevó muchos artefactos valiosos y los que no se pudo llevar o los que no se llevó los quemó? O sea, destruyó el templo totalmente. Bueno, vemos que la mayoría de estos artículos eran de oro sólido, o sea, eran muy valiosos. Ajá. Sí, ¿Y claro. qué hizo Ciro? Generosamente los devolvió a los judíos para el templo que pronto reconstruirían. Pero yo pienso que el crédito, sí, Ciro fue muy misericordioso, muy bueno, pero ¿quién sembró ese espíritu de misericordia y de bondad en Ciro? Dios. Entonces, Dios. Dios tenía ya guardado todos estos artefactos, estos utensilios para cuando regresaran. Él ya lo tenía todo bajo control, o sea, él ya tenía todo dominado. Realmente, cuando Belsasar cometió el pecado de beber vino, de emborracharse con sus amigos en los utensilios de Jehová, ya Jehová ya tenía predestinado todo esto, ya únicamente Muerte también. utilizó el pecado de Belsasar para cumplir sus propósitos. ¿Se dan cuenta cómo hasta nuestros pecados los utiliza Dios para poder cumplir su voluntad? O sea, eso es increíble, hermoso. ¿No? Vemos que Sesbazar, bueno, aquí hay varias discusiones al respecto. Dice que Sesbazar puede ser el nombre babilónico para Zorobabel, que era uno de los líderes judíos durante el primer regreso, o bien puede ser un funcionario del gobierno con responsabilidad sobre el grupo que regresaba. ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que fue un funcionario del gobierno y que Zorobabel era pues otro, o sea, eran dos diferentes personas. ¿Ustedes qué piensan? Pues mira, aquí dice que es príncipe de Judá, entonces, pues nada más es la única referencia, pero Ajá. quizá, pues quizá era un príncipe, digo, no con el poder que podía haber tenido un rey, ¿no? Del Ajá. mismo territorio. Entonces, quizá, como tú dices, un personaje político importante que tenía cierta influencia todavía judaica, ¿no? Ajá, sí, exacto, sí. De acuerdo a lo que dice Sur MacArthur, dice, Sesbazar eh, era uno y Zorobabel era otro. Digo, de acuerdo. ajá, que exacto. Dice, lo más probable es que fuera designado políticamente por Ciro para supervisar Judá. No debe confundirse con Zorobabel, que era el dirigente reconocido por los judíos y por Dios. Aunque Zorobabel no actuó como rey, pertenecía al linaje davídico del Mesías. Entonces, pues sí, efectivamente también son diferentes personas, ¿no? Yo creo que este príncipe, Sesbazar, era algo así como Herodes, ¿no? O sea, que eran, o sea, personas con poder dentro de los judíos, pero no eran establecidos por los mismos judíos, sino por el gobierno o el imperio que los dominaba, ¿no? Ajá, sí, exacto. Pues te acuerdas que también a Daniel le cambiaron el nombre igual que sus Ah, amigos. claro, sí, Entonces, exactamente. sí, pues, sí pueden ser diferentes Hay, personas. hay un otro comentario que dice que ese tipo de, no errores, sino confusiones, se debe a que muchas veces a los escribas eh, tenían una especie de, ¿cómo se les puede llamar? Eh, Cometían precisamente el error al hacer la traducción. A eso se debe que hay una cierta confusión con esos nombres. Pero Sesbazar era uno y Y Zorobabel era otro. Zorobabel era Se le otro. decía príncipe porque era descendiente de Joaquín, Del, Jeconías o Joaquín.
Del último rey. A Babilonia, Nabucodonosor. Sí, sí es cierto, Ernesto. Muy bien, chicos. Bueno, ahora vamos a leer ya para terminar, por favor, 9 y 11. Si alguien me apoya. Adelante, Pati. Adelante. Sí, y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Ok, bueno, pues aquí vemos que cada artículo de oro era pues realmente muy valioso, ¿no? Era valioso para los judíos porque representaba pues símbolos para adorar y para obedecer lo que Dios quería, los sacrificios de holocausto, los de paz, eran muy importantes para ellos, ¿no? Entonces vemos que Dios tuvo mucho cuidado de ellos también, o sea, el hecho de que Nabucodonosor se los haya llevado a Babilonia y los haya puesto en el templo de sus dioses, pues de cierta manera Dios permitió esto para protegerlos, ¿no? Para proteger estos instrumentos, estos utensilios, ¿no? Para cuando, porque él sabía que iban a regresar, para cuando regresaran, estuvieran estos utensilios y se los llevaran de regreso, o sea, yo veo tanta sabiduría de Dios, tanto control de las cosas, ¿no? Sí. A pesar de que habían pasado ya muchos años, Dios entregó estos objetos del templo de regreso a su pueblo. Como aplicación podemos ver que podemos estar desanimados por los acontecimientos de la vida, por las situaciones que nos pasan, ¿no? Podemos tener depresión, podemos estar muy desanimados en cuanto a esto. Pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que nunca debemos perder la esperanza de las promesas de Dios para nosotros, ¿no? Entonces, también tiene mucha aplicación esto para nosotros, que Dios nunca nos va a abandonar y que Él tiene todo bajo control para cuando las cosas sucedan, pues las tomemos, las dejemos para cuando Él decida hacer su voluntad. Nosotros somos instrumentos únicamente y bueno, pues es una muy bonita aplicación en nuestras vidas. Sí. Bueno, ya para terminar, como resumen, vemos que Ciro, a pesar de ser pagano, a pesar de no ser judío, pues era usado por Dios para garantizar el retorno de su remanente. Vemos que Jerusalén sería reconstruida y el templo restaurado. También vemos a lo que comentaba Juan Carlos al principio de que como Isaías ya había dado esta profecía y sabía hasta el nombre de la persona que iba a sacar y que le iba a dar la libertad a su pueblo, que era Ciro, ya así como Dios le puso nombre a Ciro antes de que naciera. Él conoce el futuro, Dios conoce el futuro. Él está en control de todo. Babilonia sería castigada por destruir a Jerusalén y haber mandado al cautiverio al pueblo de Dios. O sea, a pesar de que ellos fueron un instrumento para Dios, Dios también tenía juicio para Babilonia y lo destruyó. Y creo que hasta la fecha es un lugar desolado donde estaba Babilonia, ¿no? Entonces, pues hubo juicio también para los paganos. Pareciera, a veces pensamos pues que los malos siempre triunfan, pero pues No. después de un tiempo vemos que efectivamente Dios tiene el control y que Él ya tiene juicio para esas personas, ¿no? Aunque a lo mejor nosotros no lo veamos, eso no importa, lo importante es que Dios ya tiene todo bajo control, ¿no? Sí. Vemos que Babilonia fue conquistada por Ciro el Grande. Recordemos que Ciro el Grande pues tenía a los medos y a los persas y al unir estas dos naciones pues hizo un gran imperio y esto hizo que conquistara a Babilonia.
¿Qué más les puedo decir? El pueblo pasaría 70 años en Babilonia, luego Dios los llevaría de regreso a su tierra natal. La importancia de los 70 años de cautiverio pasaron y Dios proveyó la oportunidad para que Zorobabel guiara al primer grupo de cautivos de regreso a casa. Entonces, Zorobabel fue el primero que llevó al primer grupo de cautivos, luego fue Nehemías, Esdras. luego Esdras. ¿Está bien, hermano? Esdras. Sí, Son tres, ¿no? sí, Esdras y el tercero ya fue Nehemías. Nehemías. De acuerdo, sí. Entonces, a través de estas tres personas, Dios permitió que su pueblo regresara del cautiverio, ¿no? Así como hubo 3 cautiverios, hubo 3 retornos a casa. Y como aplicación a esto, pues vemos que los planes de Dios pueden permitir que sobrevengan penurias, pero su deseo es para nuestro bien siempre, ¿no? O sea, recordemos que para los que lo amamos, para que los creyentes, para los que le seguimos, todos sus designios nos funcionan para bien, aunque nosotros, como les comentaba, no podamos ver, quizás no lo veamos o quizás sí lo veamos, pero bueno, todo nos sirve para bien a nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros ya como creyentes en Jesucristo, ya nosotros tenemos vida eterna, ya puede pasar lo que pase y nosotros ya la tenemos, pero siempre y cuando sea verdadero esto que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, ¿no? Porque hay veces que dicen que entregan su vida, pero pues sus frutos son diferentes, entonces es cuando dudamos. Pero bueno, nosotros como humanos podemos dudar, pero Dios lo sabe todo, entonces podemos encontrarnos allá arriba a Nabucodonosor o a Ciro, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe, ¿no? Sí. Sería entregado a los medos y a los persas, formando una nueva potencia mundial, lo que les comentaba, ¿no? Que el Ciro el Grande hizo esta gran estrategia, se unió con estos 2 imperios, con estas 2 naciones. Ya como punto final, porque ya Ciro está aquí en Esdras, ya nos está diciendo que es rey de Siria. Bueno, pues mataron a Belsasar, y Babilonia fue conquistada la misma noche que mataron a Belsasar y que cometió el pecado de querer beber vino con sus amigos en los utensilios de Dios. Y la aplicación es que, bueno, el juicio de Dios es certero y rápido. Dios conoce el momento en nuestras vidas en que ya no podemos volver atrás. Hasta entonces, Él nos permite la libertad de arrepentirnos y buscar su perdón. Dios, por medio de sus fieles profetas, todos los profetas, o sea, ya después de Lamentaciones, vamos a ver a los profetas menores, y tanto los profetas mayores como los profetas menores siempre hablaron al pueblo, nunca se les escondió nada, nunca se les mintió, pero pues ellos no escucharon, prefirieron adorar y ser idólatras y hacer lo que ellos quisieran, que los satisfaciera a él, y no cumplir la voluntad de Dios, sino cumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, vemos que Él nos permite la libertad de arrepentirnos y buscar su perdón. Dios, por medio de sus fieles profetas, predijo que el pueblo de Judá sería tomado en cautiverio debido a sus pecados, pero además predijo que regresarían a Jerusalén y reconstruirían la ciudad, el templo y la nación. Entonces, wow, todos nos quedamos de verdad maravillados con esto que Dios nos está enseñando a través de su palabra, porque pues es historia, pero pues también hay muchas cuestiones que hay profecía, y incluso hay profecías que todavía no se han cumplido y que bueno, pues estamos aquí en la tierra y mientras estemos en el mundo, bueno, sabemos que podemos pecar, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos instruye, ¿no? Por eso Jesús dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los cuides, ¿no? Entonces, mientras estemos en el mundo, pues sabemos que nos guarde en el mundo, exacto. Pero no quiere decir que pertenezcamos a estas ideas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, así es. muy bonito, y bueno, lo que sigue también
nos va a gustar mucho la siguiente semana también, que vamos a hablar de los que volvieron con Zorobabel. Va a ser como un linaje, ahora sí que aquí Esdras va a determinar, ¿por qué es que él es del linaje de Aarón? ¿No? O sea, como que escudriñó todo esto para saber que él pertenecía a este linaje. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, ¿Podemos, Brenda. Dario? Adelante. Podemos unos datos aquí que están interesantes. Sí. Dice que al leer los últimos 3 capítulos, habla precisamente de las ofrendas voluntarias que se hicieron, de las personas que no regresaron a Jerusalén todavía, incluso de los pueblos que eran vecinos a Jerusalén, el cual por decreto de Ciro les pidió que, o les dijo que, o les ordenó más bien, que cooperaran, que se mocharan para con ofrendas y con todo lo necesario, con oro y plata para la reconstrucción del templo. Esto evoca a lo que sucedió en el primer éxodo, cuando el Señor los libró milagrosamente de la esclavitud en el Egipto. Pues llevaron, los egipcios les regalaron muchas cosas, les regalaron plata, oro, vestidos e incluso comida, todo lo necesario para el regreso. Y en esta ocasión se vuelve a ver la mano soberana de Dios, la cual pues les vuelve a proporcionar lo necesario para que lleguen ellos y hagan la reconstrucción del templo en el primer éxodo. Sí, en el primer éxodo. Sí, incluso ahorita que te comentas este momento me acordé que a Esdras y a Nehemías les dicen que pueden ser los segundos Moisés, ¿no? Porque ellos hicieron que nuevamente conocieran la ley, ¿no? Porque ya se les había olvidado todo esto. Entonces, nuevamente les dijo la ley para que ellos la escucharan y pudieran entender y pudieran, pues practicar esto que Dios les había enseñado, ¿no? Sí, esa generación ya se había olvidado de Dios, prácticamente no sabía ni cómo adorarlo, no sabía, tenían entendido por los antecedentes, por la historia del pueblo de Israel, pero no sabían cómo adorar a Dios. Eso. También hay otro dato interesante que me gustaría leerles, que dice que, por ejemplo, algunos contemporáneos del periodo que abarca el libro de Esdras son Ageo, Zacarías, Esther, Malaquías y Nehemías. También habla sobre el profeta Daniel, que él ya era muy anciano, pero que todavía le tocó vivir, ver cuando cayó Babilonia en manos de los persas. Claro que eso después los vamos, tanto los profetas como a estos personajes los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí. Me gustó este dato que se me hizo interesante comentarlo, que es contemporáneo a todo lo que sucedió durante eh, este libro de Esdras. Así es, gracias, Armin. No te escuchamos, Juan Carlos. Digo, ya han dicho tantas cosas que ya no dejan nada para uno. Ah, Cuando hay mucho. el libro de Esdras comienza mencionando a Ciro, y como comentaste, Brendis, pues, ¿qué pasó si se supone que Nabu era el rey? Pero recuerden, Nabu llega hasta el capítulo, es que se entrelazan los acontecimientos con Daniel. Nabu llega hasta el capítulo 4 y ya en el capítulo 5 vemos que ya está Belsasar, que como dijeron era corregente con Nabónido, su padre, ¿sí? Y llama la atención como todo está, la vida es un tablero de ajedrez para Dios y como dice David Diamond, el futuro es historia para Dios. Entonces, él mueve las piezas del ajedrez y cómo cae. Llama la atención cómo cayó Belsasar. ¿Se acuerdan? Estaban echando ahí trago y salud y tráete los vasos del templo y vamos a seguir diciendo salud. Cuando aparece la escritura de Mene, Mene, Tekel, Uparsin Pérez.
que no sabían ni qué significaba eso y mandan a traer a Daniel. Que es cuando le proponen el ser el tercero, ¿no? Daniel la interpreta. Y esa misma noche cae Babilonia, todo bajo el control de cómo desviaron el cauce del río, por ahí se les metieron, ¿no? Y los agarraron a todos bien borrachos, pues ahí cayó Babilonia. Por eso es que aparece ahora el Imperio Medo-Persa. Y el Imperio Medo-Persa se corresponde con el pecho de la estatua de Nabu, el pecho de plata, y los brazos, se corresponde eso. Y también se corresponde con Daniel 7 con la bestia, la segunda bestia que era el oso. Que se acuerda que lleva 4 costillas en el hocico, el oso, 4 reinos que había conquistado ya Persia. Cómo se alía con los medos, que tenían ahí a Darío, el medo, y cómo el oso se levantaba más de un lado a otro, porque era mayor Persia que Medo, que los medos. Bueno, eso era nada más era un dato ahí cultural, ¿no? Que cómo se corresponde. Y otra cosa que comentabas, Bren, dices, ¿cómo es que llama la atención que si ya Darío está diciendo, digo, lo normal era que ya Darío dijo, ya pueden regresar a casa, ¿por qué no regresaron? Ciro, Ciro o Ciro, ¿no? Darío, ¿son los mismos? Ciro, ¿Qué dije yo? Darío. Darío. Es que Daniel habla con Darío, ¿no? Pero que Bueno, le Ciro, corresponde a mero, Ciro. mero. Sí, Ciro del decreto que ya pueden regresar. Oye, era lo lógico, era que vámonos ya, para luego es tarde, vámonos de regreso. Porque no, de hecho, cuando veamos Esther, todavía es parte de la disciplina de Dios. ¿Qué tenían que estar haciendo todavía ahí si ya tenían que haber regresado? ¿No? Y mencionaste algo interesante, la zona de confort. La zona de confort. Yo que voy a regresar a otra vez a mover piedras, a echar pico y pala y todo. No, yo ya tengo mi vida hecha aquí estoy tranquilo, tengo mi trabajo, sí, puedo adorar a Dios desde aquí. O sea, me parece una deslealtad total a Dios y al pueblo de Israel. Pero yo veo, por ejemplo, las cosas no cambian hoy en día. Mira, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahorita en Atlanta es ir a echar pico y pala, es empezar desde cero, desde cero. Pero muchos pues no se comprometen porque prefieren seguir en su zona de confort, ¿no? O sea, prefieren estar donde están ahorita, donde Dios los tiene ahorita. Y no digo que no estén haciendo nada, pero como les he dicho, aquí hay más que hacer, ¿no? Aquí hay más que hacer, pero a veces preferimos nuestra zona de confort antes que ir a echar pico y pala. Entonces, realmente eso es triste que la gente a veces prefiera su zona de confort que ir a echar pico y pala. Ya, a mí invítame cuando ya esté la mesa puesta y pues no se trata de esto. Otra cosa, otro punto que quería comentar era de Zorobabel encabezó el primer retorno. Estaba leyendo que el retorno tomó 95 años entre Zorobabel y Nehemías. Se tomaron 95 años. Ustedes que son buenos para las fechas me corregirán, pero aproximadamente. Salió Zorobabel, como 80 años después salió Esdras, me corrigen si estoy mal, y ya como a los 15 años después Nehemías. Pero fíjate, ¿cuál era el propósito del regreso de Zorobabel? Reconstruir el templo, ¿sí? Lo reconstruyen. Pero el pueblo judío, ¿para qué iba a querer un templo si el pueblo estaba espiritualmente perdido? Iba a estar de adorno el templo. Entonces ahí es donde entra Esdras. Esdras tenía nuevamente que ir a enseñar la ley de Dios, porque si no el templo iba a estar de adorno. ¿Me explico? Y después les faltaba la muralla. Habían pasado tantos años y no construían la muralla. Y llega Nehemías y, si no mal recuerdo, en 56 días reconstruye la muralla. Que en ese entonces era bien importante contar con una muralla, ¿no? Entonces, como Dios asigna a cada quien su tarea. Uno a ir a levantar el templo, el otro a ir a hacer la reconstrucción espiritual del pueblo, y a otro, al copero, ¿sí? Ir a reconstruir, bueno, a levantar los muros de Jerusalén, ¿no? Porque ya cuando lleguemos a Nehemías, también está interesantísimo. También Nehemías tuvo que enfrentar mucha oposición de los samaritanos, de Sanbalat, Tobías y el árabe, y no sé qué tantos ahí tenía de enemigos Nehemías. Tuvieron que utilizar para que los protegiera, ¿verdad? Exacto. Y Nehemías era copero del rey. En ese entonces ya no es Darío, ya no es Ciro, es Asuero o Artajerjes. Y él era el copero, ¿no? La función del copero era que él probaba las bebidas o la comida antes que el rey,
para ver si no estaba envenenado. Estaba envenenado, en lugar de morirse el rey, se moría Nehemías. O sea, era una bonita chamba, ¿no? Pues, si le Entonces, pagaban bien, entonces como dejaba a su familia asegurada. eso sí. Pero sí, esto se va a poner bueno. Esto apenas ha comenzado el regreso. Y como mencionaban, muchos lo consideran como un segundo éxodo, ¿verdad? Ujú. Así es. Bueno, eso es lo que tenía aquí anotado. Ya Muy cállenme. bien. Adelante. No sé, tú, alguien más, Armandito, Pati. Si no, ya nos vamos a la camita. A la camita. No, está bien. Estuvo, aunque como dice Brendis, aunque estuvo breve, muy nutritivo el pasaje. Entonces, pero sí, quedó muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ya, despídanos. No, por mi parte, no hay nada que agregar. Todo estuvo muy bien explicado. Muchas gracias, Brendis. La próxima semana Gracias. con 70 versículos, Armandito, que vas a tener que hacer alarde de resumir. Prácticamente es pura ¿Quinta? cronología de todos los personas que se fueron, que fueron en el primer viaje, pero vamos a tratar de que no sea tan tedioso. Estaba leyendo un comentario precisamente acerca de eso, que para las personas del día de hoy, bueno, para nosotros, podría ser un poco tedioso el escuchar tantos nombres y de tantas tribus y de tantas familias, pero que era muy interesante para los primeros, para los que regresaban, porque estaban confirmando su familia, el lugar de donde descendían, de donde venían, y para ellos era muy importante. Por eso yo creo que para nosotros también debe ser muy importante. Y vamos a tratar de sintetizarlo. Bueno, vamos a leerlos todos, pero hay unos comentarios aquí que hablan precisamente sobre por qué tuvieron que ir esas familias. Yo no Ok. me quiero adelantar. Gracias, Berenice. Gracias. Bueno, pues, ¿quién nos despide, Pati? Este, pues le pediremos, iba a decir al hermano Uriel, pero el hermano Uriel no. Sigue en Los brazos brazos de de Morfeo. Morfeo. El hermano Uriel hoy está un poco indispuesto, pero si nos despides, Armandito, por favor, en oración. ¿Cómo no, Pati? Claro que sí. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar escuchando y de estar leyendo tu palabra, Señor, que nos fortalece, nos nutre. Gracias, Señor, te damos por este nuevo libro que estamos empezando a estudiar. Eh, Permítenos que seamos, seamos capaces de llevar estas enseñanzas a nuestro diario vivir, Señor, para que no se nos olvide que gracias a tu soberanía, gracias a tu misericordia, estamos día con día dependiendo en tu mano, estamos en tu mano y dependiendo de ti, Señor. Gracias a Berendis, gracias, te damos gracias por la vida de Berendis, por la vida de todos mis hermanos, Señor, bendícelos y nos disponemos a, a llevar a cabo este término del día, Señor. Cuídanos, Señor, en esta noche y prepáranos para el día siguiente para estar pendientes y los que puedan, bueno, los que pueden estar en el estudio de los sábados, darles entendimiento, Señor, y fuerzas fortaleza para este estudio. Te lo pedimos, te lo agradecemos en nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Pues, Amén. muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Gracias. Brendis. Brendis Wong, Gracias. siempre muy bien la explicación, muy nutrida, muy informada. Sí. Gracias. Hay algo que quería comentar, Berenice, si puedes investigar. El otro día estaba viendo a Sonia Weathers, no alcancé a ver todo el- su
comentario, pero decía que ya se iba a construir el tercer templo en Jerusalén. Que ya Este tienen después, todo, que ya ya tienen todo tienen ahora. todo. Sí, Nada más que está la cúpula, ¿no? Pero hace 8 días estábamos comentando que precisamente, de acuerdo con unas investigaciones que hubo hace más de 30 años, eh, que la cúpula de la roca, bueno, más bien los vestigios de lo que fue el templo de Jerusalén estaban un poco más al norte de donde está la cúpula de la roca. Ya creo que empezar por eso, que por eso se puede construir el tercer Sí, templo. por eso se puede mira, construir. esté la cúpula o sea un ladito, o sea, se va a levantar el tercer templo. ¿Por qué? Ujú, Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo... claro. Acuérdense, el anticristo va a profanar el templo, ¿sí? Y ¿Sí? ahorita no hay templo, pero si la Biblia lo dice, lo va a ver. Así que no se preocupe por la localización geográfica tanto, de que va a haber, va a haber. Sí, Va a pero ver. ya tienen todo, ya tienen Todo, absolutamente sí. todo lo del templo. Ya nada más es construir en el lugar preciso para construirlo. Así. Pero que sí es muy interesante eso, hermanitos. Termínalo de ver porque está bien bueno. Es que después ya se me perdió, ya no lo pude ver. Ah, lo voy a Después buscar y te lo voy a compartir. por favor, Y no está no te olvides el link ese de las Biblias, Brendis. Ah, ya te lo mandé. Ah, ya lo mandaste, ok. Ya lo mandé. Bueno, Sí, ahí te pues, lo acabo de mandar. Está muy bueno, ¿eh? O sea, para ver comentarios está padre. ok. O sea, yo siempre me baso en ay, ¿cómo se llama? En MacArthur o en David Wessel, ¿qué es eso? Pero ahora me gusta mucho el del diario vivir. O sea, está padre porque podemos basarnos en varios comentarios, ¿no? Cada una tiene su utilidad, sí. Sí. Bueno, pues, thank you very much. Gracias. Now it's time to Saludos a say Leti, a goodnight. Uriel. Sí, Gracias. saludos, muchas gracias. A Igualmente. Leti le dio el síndrome de Uriel también, terminó muy contento. También. Y Nosotros son estamos jóvenes. hermanos. Mira, nada más Brenda resistió de la familia. Por Bueno, eso hay que aquí. mantenernos jóvenes para Dios, siempre. Dios. Felicidades a Paco otra vez, Brendis. Gracias, Patita. Igual allá besitos a las mamás.